Dios los continúe llenando de ricas bendiciones, iglesia. Qué bendición haber adorado al Señor y saber que Él es bueno, que Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Por eso siempre debemos estar felices, contentos, adorando y alabando al que hizo los cielos y la tierra, al que merece todo honor y gloria. Es digno Él de recibir todo honor. Por eso nosotros como iglesia, uno de los mayores privilegios es hacerlo en espíritu y en verdad. Vamos a orar para entrar en esa bendición gloriosa de una palabra que traerá algo también a nuestra vida para que nosotros podamos crecer y ser instrumentos de la simiente, de llevar la simiente del Hijo de Dios. Padre y maravilloso Dios, en el nombre de Jesús, estamos tan agradecidos, Señor, que nos permite llegar a cada hogar a llevar esta palabra. Que no seamos nosotros sino su Santo Espíritu, que seamos simplemente instrumentos tuyos, Dios, para que cada corazón sea tocado por tu presencia. Cada corazón sea tocado por la gloriosa presencia de su Santo Espíritu que se mueve en medio del hogar, en medio del lugar donde está escuchando alguien esta palabra. En el nombre de Jesús colocamos la palabra, colocamos todo delante de tu presencia para que tú nos dirijas, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Amada iglesia, no hay nada más seguro que estar bajo la voluntad de Dios. Estar en la voluntad de Dios es el lugar más seguro para nosotros. Por eso uno de los sabios que se acercaron a Job le dijeron a Job, y aunque tu primer estado haya sido pequeño, tu postrer estado será grande. Y quiero decirle que cuando usted esté bajo la voluntad de Dios, el estado en la presencia del Señor, su postrer estado será grande. Esa es la bendición maravillosa, va a crecer. No importa las dificultades, no interesa lo que esté escuchando alrededor tuyo, no te deje guiar por vista. Nosotros no vivimos por vista, sino por fe. La iglesia vive por fe y por eso cada uno de nosotros debemos ver que la voluntad de Dios está en cada uno de nosotros, es agradable, buena y perfecta, y que en la voluntad de Dios estamos seguros. Es algo importante. Por eso usted puede ver cómo el hijo pródigo, cuando salió de la voluntad de Dios, él aguantó, pasó hambre. Usted puede encontrar, que vimos hace 15 días, cómo Elimelech, que salió del lugar de la providencia, de la provisión de pan, que es Belén, allí salió de la voluntad de Dios y aguantó hambre también. Todo aquello que sale por fuera de la voluntad de Dios recibe adversidades en su vida, pierde esa protección gloriosa. Bajo la protección maravillosa del Señor se come bien, se vive bien. El que hace la voluntad del Padre come bien. Por eso usted puede ver que se come bien es porque estamos nutridos, porque comemos de Cristo, y Cristo dice que es el pan de vida. Como Jesús es el pan de vida, entonces andamos cada uno de nosotros con buen nutriente, el primeramente espiritual, y todas las otras cosas vienen por añadidura, nos dice la palabra del Señor. El pan que Elimelech despreció este pan y salió fuera de la presencia del Señor, y por eso aguantó hambre. Y era más fácil para él regresarse a Dios, regresarse a la voluntad de Dios. Como el hijo pródigo salió de la presencia del Padre, cuando tuvo hambre por estar fuera de la voluntad del Padre, vuelve a recibir el gobierno y la voluntad del Padre, y inmediatamente vuelve a tener provisión sobre su vida. No hay un lugar más firme, no hay un lugar más seguro, no hay un lugar más estable que estar bajo la voluntad de Dios. Estar bajo la voluntad de Dios puede haber muchas cosas, muchas adversidades, pero estamos seguros. La palabra dice que el que oye y hace esta palabra, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y pueden venir lluvias, vientos, golpear con ímpetu, pero permanecerá para siempre. Es algo importante para nosotros, la iglesia, no perdernos de que la simiente nos lleva a cada uno de nosotros a siempre permanecer firmes sobre la roca que es Cristo, y ahí guardamos nuestra vida agarrándonos de la mano poderosa de Dios para que cada uno de nosotros nos mantengamos firmes, y ahí la palabra se cumple: tu postrer estado
estado será muy grande. Quiero profetizar sobre tu vida, sobre tu familia. Tu postrer estado será muy grande, porque buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que deseamos, que tenemos necesidad, vendrán por añadidura, dice la palabra de Dios. Y acompáñame en la lectura de la palabra en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice la palabra del Señor así: y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Amén. Cuando ellos salen a los campos de Moab, dice que en los campos de Moab murió el marido de Noemí, llamado Elimelech. Ahí dice algo importante, el versículo número 4, que los hijos, Keliot y Maliot, se casaron con Ruth y Orfa. Al casarse con Ruth y Orfa, cada uno con su debida esposa, dice que habitaron allí 10 años. El número 10 en la Biblia es algo importante. El número 10 en la Biblia significa redención y significa justicia. Diga conmigo, el número 10 significa redención y significa justicia. Ese es el número 10, entonces significa para nosotros. Se puede encontrar en la Biblia cuando Daniel es llevado por Nabucodonosor a Babilonia. Estando en Babilonia, cuando el rey le ordena a todos los que iban a estudiar para ser los sátrapas, para ser los sabios, para ser aquellas personas en las cuales magos y astrólogos, que les llevaran el alimento del rey. Cuando iba a llevarle el alimento del rey, allí dice algo importante. Daniel a Melzar, que era el jefe de los eunucos, le dice Daniel, permítanos que nosotros no comamos la comida del rey, sino denos legumbres y agua por 10 días. A los 10 días compare el rostro de nosotros con lo que de ellos. A los 10 días fue hallado que el rostro de Daniel y sus hermanos, de aquellos Sadrach, Mesach y Abednego, eran mejor que las demás personas. Y cuando los manda a llamar el rey Nabucodonosor, los escucha la sabiduría de los magos, astrólogos, dice que fue hallado 10 veces mejor en sabiduría, en conocimiento que los magos y astrólogos en ese tiempo. Por eso el número 10 es redención. Y quiero decirle algo importante. Elimelech murió fuera de la voluntad de Dios. Keliot y Maliot tuvieron 10 años para volverse a Dios, para ser personas que tuvieran la redención o tuvieran la justicia de Dios, pero ellos quisieron seguir en el camino de su padre. Ellos no se volvieron a la voluntad de Dios. Al no volverse a la voluntad de Dios, ellos siguieron los caminos de su padre, y los caminos de su padre por fuera de la voluntad de Dios, pues podemos ver todas las adversidades que su padre pasó y terminó muriendo fuera de los territorios que Dios les había ordenado a ellos. Ellos, Maliot y Keliot, tuvieron 10 años para que no pasara lo mismo que sus padres, pero ellos se desviaron de la voluntad de Dios, o quisieron estar por fuera de la voluntad de Dios. Querer vivir por fuera de la voluntad de Dios es un error. Por eso necesitamos que cada uno de nosotros vivamos bajo la voluntad de Dios. Dice que ellos se casan con 2 mujeres allí. Uno se casa con Orfa, que es Kelión, y Orfa significa en la palabra del Señor, o significa que es orgullosa, la de cuello duro o dura de cerviz, la que no se inclina, la que no se humilla. Eso significa Orfa. Orfa entonces es orgullosa, la de cuello duro o duro de cerviz. Eso es Orfa. Ahí se casó Kelión con ella. Y Maliot se casa con Ruth. Al casarse con Ruth, Ruth dice que es compañera fiel. Significa Ruth, compañera fiel. Los 2 hijos no se arrepintieron. Al no arrepentirse, siguieron el proceder de la línea de su padre. Al seguir el proceder del camino de la línea de su padre, murieron los 2. Noemí, cuando muere su esposo Elimelech, cuando mueren sus hijos, queda sola, y los preservadores de la simiente han muerto. Los preservadores de la simiente han muerto.
La responsabilidad de María cuando nace Jesús era que ella tenía la responsabilidad de la identidad de Jesús. Y la identidad de Jesús como rey era la naturaleza de gobernabilidad, como en el incienso, cuando lleva el incienso, era la naturaleza de adoración. La mirra, la naturaleza de amargura o dolor o adversidad que iba a pasar. La identidad se la debía dar María. Y el que tenía la responsabilidad de preservar al hijo era José. Por eso la madre y el padre tienen una responsabilidad muy importante. Nosotros no muchas veces pensamos que la iglesia, en general el templo o la organización de la iglesia, son los que deben guiar a nuestros hijos, ordenar a nuestros hijos, llenar a nuestros hijos, cambiar a nuestros hijos. Y normalmente nos dice la palabra del Señor que la responsabilidad de María era de la identidad. La identidad lo dan los padres en casa. La responsabilidad de preservar lo dan los padres. A veces queremos que un colegio, que una institución educativa sea el que le dé la identidad y la perseverancia de nuestros hijos, y no es así. La responsabilidad somos nosotros como padres, llevar esa identidad de Cristo en la vida de cada uno de ellos. El que debía preservar la vida de sus hijos no estaba, había muerto. Y los hijos mueren también. Y parece que en el momento que muere sus hijos, después de 10 años que Dios le dio la oportunidad para que ellos se redimieran, para que vivieran bajo la justicia, ellos salen, siguen el proceder, la línea de su padre, pero Noemí escucha algo, que alguien por allá en Belén se ha vuelto a Dios, que en Belén Dios ha vuelto a bendecir la tierra de Belén, que Dios ha vuelto a bendecir este territorio. ¿Y sabe quién se volvió a Dios en ese territorio de Belén? Usted puede encontrarlo en este libro, que el hombre que se volvió a Dios, que tenía temor de Dios, que hacía todas las cosas conforme a la voluntad de Dios, era un hombre llamado Booz. Booz, hijo de Rahab la ramera. Él llega inmediatamente y llega y tiene esa identidad con Dios, y tiene esa identidad de que vuelve a quedar bajo la voluntad de Dios. Por eso sus campos eran prósperos, por eso sus campos eran bendecidos. Y conocemos la historia, como allí va Ruth a ese territorio, y cuando llegan en ese momento al lugar donde nunca debió haber salido Noemí. Cuando sale Noemí, salió siendo esa persona dulzura o aquella placentera, y cuando regresa siendo amarga, porque el que sale, el que está con la dulzura, el que está teniendo placer de la vida, y al salirse de la voluntad de Dios se pierde en esa protección maravillosa de Dios, y al perderse esa protección de Dios, ella vuelve en amargura, ella vuelve con esas adversidades. Y quiero hablarles algo importante. El que persevera, el que hace que la simiente que preservaron en la vida, es importante para nosotros tener presente que nosotros como iglesia somos los instrumentos para preservar la simiente. Y en la preservación de la simiente, usted puede encontrar en el capítulo número 1 del Evangelio según Mateo, allí cuando hablan de los que perseveraron en preservar la simiente, la mayoría que nombra son hombres, pero nombra 3 mujeres antes de que viene Jesús, y nombra 3 mujeres, y las 3 no fueron su proceder el mejor. Usted puede encontrar que un día Judá tiene 3 hijos, 2 de ellos mueren con su nuera Tamar, y al morir con Tamar dice que le queda un hijo que es muy pequeño, y él espera que crezca para dárselo a Tamar, para darle redención a sus hijos, pero Judá se hace el que se olvidó de ello. Tamar se viste de ramera. Al vestirse de ramera hace que Judá se llegue a ella, y cuando van a apedrearla por quedar embarazada por adulterio, dice que ella le dice: el dueño de este báculo, el dueño de ese sello es el padre, y ese era Judá. Inmediatamente la historia comenta que nace de él Fares, de ella Fares.
y es el que está en la genealogía y que está allí los que preservaron o las personas que preservaron de la simiente. Y luego dice que cuando los espías quieren entrar a la tierra prometida, hay una mujer que los esconde a estos dos espías. Esa mujer es Rahab, la ramera. Es clara la palabra del Señor ahí. Esta mujer también es nombrada en los que preservaron la simiente, en los que lucharon, se esforzaron para que la simiente siguiera. Y la otra, la tercera mujer que nombran ahí es a Ruth, la moabita. Las tres no tenían pertenencia, las tres no tenían esa bendición tan maravillosa, pero ellas fueron llamadas por Dios y en su corazón el deseo de Dios nació con pasión en sus corazones para poder seguir llevando y perseverando en la simiente para que nosotros pudiésemos tener hoy una iglesia o estar en la iglesia de Jesús. Noemí entonces escucha que está bendiciendo el terreno, va a ese lugar y es en ese lugar entonces Ruth empieza a hacer algo maravilloso que todos nosotros conocemos la historia de lo que pasó allí. Noemí le dice entonces, antes de salir hacia ese lugar, a sus nueras, quédense en este lugar. Y cuando ella le dice que se quedaran en ese lugar, inmediatamente la soberbia, la arrogante, la dura de cerviz, llega y dice, cuando tan pronto habla Noemí, ella se queda. Pero Ruth quiere ir con ella. Y cuando Noemí ve que ella quiere decir, ella empieza a hablar mal de lo que Dios ha hecho en su vida. Dice, Dios me ha hecho mal. Dios me ha traído, me ha hecho aguantar hambre. Dios ha hecho que me muera mi esposo, mis hijos. Fue la peor evangelista que hemos podido conocer en la historia de la Biblia, es Noemí. Noemí empezó a hablar mal de Dios, pero Ruth llega y tiene algo importante en su corazón. Por eso Ruth, que es la compañera fiel, llega y le dice, donde quieras que tú fueres, iré yo. Donde quiera que vivieres, viviré yo. Tu Dios será mi Dios. La compañera fiel, ella no le interesó que le hubiesen predicado mal de Dios. No le interesó que hubiesen hablado equivocadamente de Dios. Ella inmediatamente en su corazón deseó ir a ese lugar. Y todos, normalmente nosotros predicamos o hablamos a las personas y testificamos de las cosas bonitas que han hecho Dios en nuestras vidas, y eso es lo que nos sirve como herramienta para hablar a los demás de Dios. Pero Noemí fue todo lo contrario, porque le dijo a su suegra, a su nuera, todas las cosas equivocadas de su punto de vista, como estaba en amargura en su corazón, empezó a hablar cosas necias. Y a pesar de todas esas cosas, Noemí, compañera fiel, ella siguió, dijo, no, yo iré contigo, tu Dios será mi Dios. Hay alguien en este tiempo que si pasamos a este tiempo, esa historia, la compañera fiel en ese tiempo debe ser la iglesia. La iglesia, cada uno de nosotros somos la compañera fiel de Jesús, la compañera fiel de Dios, su iglesia. Cada uno de nosotros no interesa lo que pase, no interesa lo que esté pasando en nuestras vidas. Nosotros necesitamos estar pegados, agarrados a la mano de Dios. Y cuando estamos agarrados a la mano de Dios, no se le olvide que si el estado inicial de nosotros, si a pesar es poquito, dice que el que es fiel en lo poco, en lo mucho Dios lo pondrá. Y eso es importantísimo para nosotros. Hay momentos en la vida cuando alguien se sale de la voluntad de Dios, que realmente como pierde la protección, pues es más fácil que entre en amargura. Pero muchas veces dentro de la voluntad de Dios hay amargura. Amargura en el sentido de dificultad o adversidad. Jesús pasó por dificultades, adversidades, siendo el Hijo de Dios aquí en la tierra. Nosotros en muchos momentos en nuestra vida pasamos, que eso es lo que significa la mirra. Por eso Jesús se le llevó la mirra. La mirra es un árbol que cuando se corta es amarillo, después se vuelve de un color rojillo, pero todo en ese momento es amargo. La mirra es amarga. Por eso se le llevó a Jesús como una de las cosas que él tenía
que saber en su vida. Hablamos de la gobernabilidad, del aceite, de la unción, que era lo que María tenía, darle esa identidad a Jesús. También la parte de la adoración, el incienso, que es la adoración hacia Dios, y la parte de la mirra, que es la parte de la amargura, la parte de los momentos difíciles de la vida de una persona. Eso es importante para cada uno de nosotros tener presente en nuestras vidas. Por eso, lo que pasó en esta historia tenemos que tener nosotros presente en nuestra vida. Y quiero que me acompañen esta lectura allí en Ruth capítulo 4, versículo número 13 al 15. Dice la palabra del Señor así: Vos, pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no le faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, le ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Todo lo que estaba pasando con Noemí, que vivía en amargura, que vivía en esa dificultad, todo era porque ella había perdido la oportunidad de ser participante, de llevar la simiente, de la continuidad de la simiente. Por eso Noemí estaba en amargura. Noemí ciertamente estaba dolorida que murió su esposo. Noemí ciertamente estaba dolorida porque murieron sus hijos, pero el mayor dolor es que había perdido la oportunidad de pertenecer al pacto, de llevar la simiente. Pero la compañera fiel, esta compañera fiel pasó a tener más valor, dice la palabra, que 7 hijos. Y este más valor, Dios le iba a sustentar su alma. Su alma era la que estaba en amargura. Pero cuando ella vuelve a la voluntad de Dios, inmediatamente la compañera fiel, la iglesia, llevó a que ella pudiera sustentar tu alma. Es la responsabilidad de cada uno de nosotros, cuando llevamos las buenas nuevas de salvación, hacer que el alma que está en amargura, nosotros la llevemos a Dios, para que la palabra y la gloriosa presencia del Señor vengan a sustentar el alma. En ese momento, entonces, Noemí empieza a estar sustentada su alma, a causa de que había vuelto a recuperar lo que había perdido, la responsabilidad de permanecer llevando esa simiente que había perdido con su esposo Elimelech, se había perdido con sus hijos Keliot y Maliot, y ahora su nuera, la compañera fiel, empieza a entrar a ser partícipe nuevamente en ese camino de llevar la simiente. Y por eso dice que Dios ha sustentado su alma. Y quiero decirle que Dios sustenta su alma. Si alguien se ha salido de la voluntad de Dios, en esta mañana la palabra te dice: vuelva a la voluntad de Dios, regrese a la voluntad de Dios, como regresó el hijo pródigo, como regresó Noemí a la voluntad de Dios. Y allí va Dios a sustentar su alma. Nuestra alma será sustentada solo en la presencia del Señor. Cuando se vuelve Ruth a Dios con Noemí, inmediatamente Dios empieza a prosperarlo, Dios empieza a bendecirlo. Ya la vida de Noemí tenía una esperanza. En su vejez, la responsabilidad de ella era cuidar la simiente, cuidar esa persona que iba a llegar. Y usted va a encontrar que este hijo que nace, ese hijo que nace llamado Boaz, va a estar en la simiente que viene Jesús a través de esa genealogía. Y eso es importante que nosotros tengamos presente. En su vejez ya iba ella a cuidar la simiente. Verso número 16 nos dice la palabra del Señor. El versículo dice: y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Noemí ya tuvo una esperanza. Noemí tuvo esa bendición gloriosa de ser su aya. Pero el versículo 17 es extraordinario, iglesia. Usted puede encontrar iglesias que normalmente los que le colocan los nombres a sus hijos es la esposa y el esposo, el papá o la mamá, o a veces los abuelos. Pero en este capítulo dice que fueron las vecinas
que le colocaron el nombre al niño. Y eso yo no encuentro en otro lado, y casi poco se encuentra que las vecinas a veces ponen apodos y cosas de las personas. Pero aquí en este capítulo, el versículo 17 es extraordinario. Dice así el verso 17: y le dieron nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Esto es padre de Isaí, padre de David. Aleluya. Este hijo, Obed, que fue el hijo que viene a nacer de Ruth y Boaz, que es el encargado de preservar también la simiente, que iba a darle, que le dio alegría nuevamente a la alma de Noemí, la placentera, volvió a tener placer en su vida de volver a entrar a ser partícipe de la genealogía. Algo importante, iglesia: Noemí no estaba interesada en los bienes de Boaz. Noemí estaba interesada en la simiente, no estaba interesada en todos los bienes que habían redimido, estaba interesada, por eso tan pronto vuelve a tener la simiente, porque el hijo de Ruth es tanto de Ruth como de Noemí, según la palabra. Y eso es algo que nosotros, la iglesia, debemos tener presente en nuestra vida, como él es tanto hijo de Ruth como hijo de Noemí. Ahora, Dios nos ha dado una responsabilidad a nosotros como iglesia, y la responsabilidad es que nosotros como iglesia tenemos que hablarle a nuestros hijos de la palabra, y nosotros podemos decir: a ver, ¿qué hago yo para que mi hijo no se pierda? Lo primero que nosotros debemos hacer es nosotros nunca salirnos de la voluntad de Dios. A no salirnos de la voluntad de Dios, nosotros al permanecer en la voluntad de Dios, nosotros podemos hablar de ese amor, hablar a nuestros hijos de ese amor, y bajo ese amor, pase lo que pase, dice que la tierra pasará, dice que el cielo pasará, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Eso es muy importante. Lo que usted siembre, eso viene luego a traer bendición a favor de cada uno de nosotros. Ahora, quiero que me acompañe en la lectura de la palabra en el Evangelio según Mateo, capítulo 4, porque las cosas en el Señor empiezan a crecer cada día más y más. Y eso es lo que nosotros debemos tener en nuestra vida presente, que las cosas en el Señor van creciendo. Capítulo 4 de Mateo, verso 8 al 14, dice la palabra del Señor: otra vez lo llevó el diablo al monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Aleluya. ¿Qué está diciendo la palabra del Señor acá? Lo importante de María era enseñarle identidad a Jesús. Lo importante de José era enseñarle a que perseverara en el camino. Y estas cosas, cuando Jesús es tentado, ¿qué dice Jesús? Porque Él tiene en su vida el incienso, que es la adoración, el verdadero incienso que es la adoración. Mire que muchas personas pueden cantar muy bonito, y usted puede encontrar muchos cantantes, cantan muy bonito, y le cantaron un día para Dios. Y después se alejaron. Hoy en día hay muchos que cantaron para Dios y hoy se alejaron y cantan para el mundo. Y esas personas como Elvis Presley, Cristina Aguilera, muchas de aquellas personas que cantaron para la iglesia, cantaron para Dios y se salieron de la presencia del Señor porque perdieron en su voz, ganaron su identidad y no la identidad en Dios. Y la iglesia debe tener la identidad en Dios y no es la identidad en su voz. Y su voz pues es famosa, pero lo más importante es la identidad de Dios como el incienso, la verdadera adoración, es porque Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. A tales adoradores busca Dios que le adoren. Y ese es el adorador. Y un adorador no se hace fácil. Un adorador tiene que tener el aceite, un adorador tiene que tener la mirra, y un adorador tiene que tener el óleo, aquella parte importante de lo que es el incienso del verdadero adorador en la presencia del Señor. Y eso es lo que imparte la palabra del Señor. Entonces Jesús es tentado por el enemigo
Y cuando es tentado por el enemigo, dice él claramente, entonces dijo: vete, Satanás, porque escrito está: el Señor tu Dios te adorarás y a él solo servirás. Porque él sabía cuál era la verdadera adoración. Pero esto es un nivel, y Jesús tenía que ir a otro nivel mayor, que es la iglesia. Normalmente cuando usted adora, cuando usted alaba al Señor, el mundo te ofrecerá muchas cosas, y el mundo quiere que usted sea parte de él por lo que pocos logros, o la habilidad de hablar, o la habilidad de desarrollar el don y el talento. Pero mire lo que hizo Jesús. Dice la palabra, el verso 11 en adelante: y el diablo entonces le dejó, y aquí que vinieron ángeles y le servían. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejaron a Nazaret. Vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo. Y viene todo lo que dijo el profeta. Ahora, Jesús en el primer nivel es el nivel de adoración, y cuando entra en el otro nivel, es el nivel que Jesús entra, es en el nivel de confirmación. Cuando va a Capernaum, ya era una persona que pasó de ese nivel, que ciertamente está pegado a Dios, y ahora en Capernaum inicia a tener esas bendiciones gloriosas para adorar al Señor, para hacer todas las cosas. Y usted empieza, de ahí en adelante empieza a hacer todos los milagros y todas las señales de nuestro Señor Jesucristo. Noemí estaba en amargura de espíritu de su alma, porque había perdido la oportunidad de pertenecer, de preservar la simiente. Pero la compañera fiel, Ruth, hace que ella vuelva a tener ese gozo en su alma, de poder participar, de ser instrumento para llevar y preservar la simiente. La iglesia, nosotros somos la compañera fiel de Jesús. Y como somos la compañera fiel de Jesús, tenemos la obligación de preservar, de llevar, de hacer que se expanda la simiente. Somos instrumentos de Dios. Si tu estado inicial usted cree que es pequeño, quiero decirle que cuando se pegue la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, usted y yo, como iglesia, vamos a hacer que la simiente persevere en nuestras vidas y en los que nos rodean a cada uno de nosotros. Es la oportunidad que hable de Cristo, y ninguna palabra que usted hable de Dios caerá por tierra. Todo lo que usted haga para Dios, Dios te recompensará en público. Por eso es importante que se pegue a la mano poderosa de Dios. Jesús, cuando el enemigo lo tentó, él dijo: al Señor tu Dios servirás, a él solo adorarás. Y luego crece en la bendición gloriosa y va a Capernaum para que se cumpliera la palabra. Hoy lleva una etapa en su vida, y es importante que quizás si ha pasado como Noemí, se alejó de la voluntad de Dios, vuelva a la voluntad de Dios y vuelva a tener esa alegría en su alma. Y esa alegría en su alma lo hace partícipe de preservar la simiente del Hijo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Vas a inclinar un momento su rostro y oremos al Señor. Maravilloso Dios y Padre bueno, te damos gracias, porque cada uno de nosotros hoy nos levantamos a declarar que somos tus hijos. Y ayúdanos a llevar tu palabra. Ayúdanos a ser instrumentos tuyos para preservar, para declarar que la simiente, que es Cristo, sea proclamado como Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, el que declara que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, su casa se llena de la atmósfera maravillosa de Dios. Se va la ruina, miseria, pobreza, escasez, enfermedad, espíritu de muerte salen de nuestras vidas. Toda adversidad que el enemigo levanta contra tu vida, contra tu familia, se acaba, porque hoy la simiente que es de la mujer de Dios, que es Cristo Jesús,
Señor nuestro, hoy nos trae libertad. Por su sangre recibimos libertad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Iglesia, sigamos orando a Dios, ahí agarrado de la mano poderosa de Él. Y participamos también de nuestros diezmos, ofrendas, primicias y pacto, para que podamos seguir expandiendo esta palabra. Estos diezmos, esta ofrenda, esta palabra y una cajita de fe, que ya antes de que termine este año estamos orando a Dios para volver a activar los servicios dominicales. Entonces cada uno de nosotros vamos a orar para que Dios nos bendiga y Él sea el que reprenda al devorador por nosotros. Padre y maravilloso Dios, aquí me presento como hombre mortal según Hebreos, que nos dice que aquí en la tierra recogemos los diezmos hombres mortales, y estos diezmos, ofrendas, primicias y pactos que colocamos en la cajita de fe. Hoy declaramos que tú reprendes al devorador por nosotros, que abre la ventana de los cielos y derrama bendiciones hasta sobreabundar. En el nombre de Jesús declaramos que nos añade a nuestras vidas medida buena, apretada y remecida en nuestro regazo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, muchas gracias por regalarnos la oportunidad de llegar con esa palabra a tu casa, para que el nombre de Jesús, la simiente del Hijo de Dios, siga siendo exaltado en todo el mundo. Que la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo los continúe llenando de esas ricas bendiciones. Bendiciones, iglesia.